Hola clase, hi class. Para recordarles, esta es semana 11 y voy a hablar casi totalmente en español. As a reminder, this is week 11 and I'm going to speak almost exclusively en español. Así que con eso vamos a comenzar. With that, let's begin. Para la semana 11, nosotros hicimos una vista previa de la tercera unidad. Es sobre los gustos y las acciones escolares. También aprendimos a expresar con qué frecuencia se hacen las actividades, un poco sobre diferencias entre sistemas de educación según el país y los interrogativos. Finalmente, repasamos un poco sobre las conjugaciones, con una introducción al verbo gustar y repasamos unos puntos gramaticales, incluso los artículos, los adjetivos y los pronombres. Es importante seguir estudiando las descripciones personales. Todavía hay mucho por aprender sobre cómo usar los adjetivos. Miren ustedes el video y presten atención a cómo se describen las personas. Aquí tenemos una lista de vocabulario nuevo. La lista a la izquierda tiene que ver con las acciones o verbos y sustantivos que necesitamos saber para entender las frases que leemos en unidad 3. La lista a la derecha tiene que ver con el calendario, incluso los días, los meses y palabras asociadas con la frecuencia de las acciones. Para expresar los gustos, usamos el verbo gustar. Por el momento, lo más importante es recordar que gustar no significa to like, sino to please o to be pleasing. Para aprender a usar el verbo gustar, es una buena idea leer las frases casi al revés. Es decir, me gusta esquiar se puede leer skiing pleases me. Y la frase no me gustan las bananas se puede leer bananas are not pleasing to me. Recuerden ustedes, el verbo gustar significa to please o to be pleasing. Noten ustedes que usamos un pronombre de objeto indirecto, o sea, me, te, le, nos, os o les, antes de la conjugación de gustar. Los pronombres de objeto indirecto nos indica a quién se hace una acción. Para el verbo gustar, nos indica a quién le gusta o le gustan una o más cosas. El aspecto más simple del verbo gustar es que solo necesitamos recordar dos de sus 6 conjugaciones, típicamente. O vamos a usar gusta o vamos a usar gustan. Mientras aprendemos a usar el verbo, no se preocupen de aprender las otras conjugaciones del verbo. Comenzando la próxima semana, vamos a estudiar un poco los distintos sistemas educacionales en el mundo hispano. Vayan ustedes al libro de texto en Canvas. Busquen comparación cultural en la unidad 3 y hagan clic en los enlaces que ven arriba. Lee los artículos y después pueden ofrecer sus opiniones en la discusión en Canvas. ¿Recuerden ustedes los interrogativos de la primera unidad? Si no, ustedes deben volver a la primera unidad para repasar un poco. En esta unidad vamos a revisar cómo y cuándo usar los interrogativos. En las unidades 1 y 2, nosotros aprendimos conjugar algunos verbos, pero solamente en la forma singular. En esta unidad necesitamos usar las formas plurales que van con los pronombres nosotros o nosotras, vosotros o vosotras, ustedes
ellos y ellas. Para la próxima semana, sigan ustedes leyendo y haciendo las prácticas en unidad 3. Ahora, ¿dónde estamos en el semestre? Nosotros acabamos de terminar la semana 11 y estamos en la mitad de la tercera unidad. Para las actividades, para la semana que entra, vamos a seguir estudiando las actividades y los gustos. Y también vamos a hablar un poco sobre los interrogativos y los distintos sistemas de educación en el mundo hispano. Nos vemos pronto. Hasta luego.